Hola, mi nombre es Carlos Raimundo Chablel Hugo y soy alumno de nivelación a licenciatura de enfermería en el ICESI. Hoy les voy a hablar de herramientas computacionales, eh, investigación sobre la computación. Las ciencias de la computación son ciencias de informáticas que ocupan el estudio de la computación, información y automatización de la información a través de numerosos eh, códigos o parámetros. Para empezar este video, pues vamos a empezar mencionando uno de los factores, sino conceptos básicos sobre este tema, ¿sale? Lo primero es computación. La computación proviene del latín computación y hace referencia al cómputo, que se encarga de estudiar la ciencia de los sistemas dentro de un sistema automatizado. Otro concepto sería la información, que se estudia el procesamiento de datos a través del software, que viene siendo la parte inteligente de las computadoras. La computadora o ordenador, que es una máquina electrónica digital programable y ejecuta una serie de comandos para procesamiento de datos, y en esta se puede dar de diferentes maneras, mayormente por números. Automatización, como su nombre lo dice, la automatización es el proceso por el cual la información o cualquier cosa es procesada con el esfuerzo mínimo de la capacidad humana. Y la información es el conjunto de datos organizados que comprenden hechos, ideas y conceptos, es decir, es una serie de conocimientos compartidos y transmitidos de cualquier tipo de tema. En este caso de la información en las computadoras es todo aquello que procesa el software. Otra parte importante de este tema pues viene siendo la historia. Voy a hablar más o menos unas fechas importantes en las cuales ocurrieron ciertas cosas en la historia, ¿sale? En 1943, como historia de la computación, pues se crean los primeros dispositivos calculadores creados por británicos en la Segunda Guerra Mundial. Al igual en partes donde se usaba el ábaco como método de información, aunque sea muy simple, pues ellos empezaron con eso durante el método de información, el ábaco. En 1949 se crea una de las primeras computadoras para el procesamiento de la información. Eso unos años después de los dispositivos usados en la Segunda Guerra Mundial. En 1977, Apple II fue una de las primeras series de computadoras creadas por Apple. Tenía una arquitectura de 8 bytes y el procesador era 6502. Era completamente diferente a las anteriores versiones. Y a partir de acá, en 1990 se crea lo que es el programa Word. En 1991 el programa Adobe, que recibe su nombre a partir de un arroyo que pasa por detrás de la casa de uno de los fundadores. En 1995 se crea Windows 95, sistema operativo de interfaz gráfica, usuario y video entre 16 a 32 bytes. En 1996 se crea Hotmail, Windows, anteriormente MSN, conocido como Hotmail. En el 2001 se crea Wikipedia, que es una enciclopedia libre, editada de manera colaborativa y administrada por la Fundación Wikipedia. A sus 45 millones de artículos en 287 idiomas,
redactados conjuntamente por voluntarios de todo el mundo, lo que la hace total de 1.000 millones de ediciones. En 2001 y en 2006, Windows, sistema operativo, los más importantes enfocados en el uso doméstico. En 2006 se crea YouTube. 2007 en ordenador portátil, un ordenador personal móvil y transportable que pesa normalmente entre 1 a 3 kilogramos. Los ordenadores portátiles son capaces de realizar la mayor parte de tareas realizadas. En 2010 se crea el iPad, lanzado por India. En 2014 los smartphones aparecen como móviles potentes creados con capacidad de reproducir videos. Y como último punto en mi investigación, en el 2016, es la aparición de la inteligencia artificial, debido que con la inteligencia artificial se pudo realizar tareas con el mínimo aportación de la intervención de la humanidad. A partir de ahora, pues voy a hablar de las computadoras como tal, y voy a ir mencionando las generaciones una por una. Como su nombre lo dice, la computadora es un dispositivo electrónico que procesa la información utilizando software, que esto viene siendo la parte inteligente, y está formado por hardware, que viene siendo la parte sólida, y los componentes de esta, como pueden ser el teclado, la pantalla, el mouse. Las áreas: desarrollo de aplicaciones, creación de programas y desarrollo de sistemas operativos como Windows y Mac. La primera generación de las computadoras emplearon bulbos para procesar información y operadores que ingresaban los datos y programas de código especial por medio de las tarjetas perforadas. El almacenamiento interno lograba un tambor girable rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura y escritura colocaban las marcas magnéticas. Esas computadoras y bulbos eran mucho más grandes y generaban un calor de modelos contemporáneos. Bueno, como su nombre lo dice, pues estas primeras computadoras eran más grandes de lo que son lo común. Realmente eran las primeras computadoras y por lo tanto ocupaban demasiado espacio. Los sistemas eran muy grandes, al igual que sus partes que lo conforman. La computadora de segunda generación pues tuvo algo más importante, porque gracias al invento del transistor fue posible una nueva generación de computadoras que fue más rápida y más pequeña, sin menores necesidad de ventilación. Sin embargo, el costo sigue siendo una porción significativa del presupuesto de una compañía. Las computadoras de segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugares giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. Las computadoras de tercera generación ya fueron aún más pequeñas, porque estas ya traían circuitos integrados, y con los circuitos integrados emergieron, se colocaban miles de componentes en miniatura, lo cual ayudaba a reducir su tamaño y pues a poder tenerlo en un menor espacio. El descubrimiento en 1958 el primer circuito integrado chip por el ingeniero Jack Kilby, nacido en 1928 en Texas, así como trabajos que realizaba por su padre, el Dr. Robert Noyce, acerca de los circuitos integrados, dieron origen a la tercera generación de las computadoras. Antes del advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para la aplicación de las matemáticas o los negocios, pero no para las dos cosas. El circuito integrado permitieron que los fabricantes de las computadoras incrementaran la flexibilidad de los programas y estabilizar sus modelos.
Eh, por la cuarta generación de computadoras, pues no es muy diferente a la anterior. Sin embargo, pues aquí ya se crean microprocesadores chip que son aún más pequeños, y esto podría hacer que las personas puedan tener una computadora portátil, lo que se le conoce como una PC. Ahora vamos a mencionar lo que son el hardware y lo que es el software. Bueno, a grandes rasgos, lo que es el hardware es la parte física de la computadora, todo aquello que se pueda tocar, como es el mouse, como es el teclado, como es el monitor o como es la computadora en sí. Todo lo sólido, aquellos componentes que integren la computadora o que se puedan adaptar a la computadora, será denominado hardware. Y por otra parte, lo que denominamos software es aquello o la parte inteligente de la computadora. Esto pueden ser los programas, eh, bueno, todo lo intangible de la computadora, como pueden ser los programas y o sistemas operativos de esta. Eh, Otro componente importante es el microprocesador. El microprocesador es aquel que organiza y lleva a cabo la información en el software, y este procesador interactúa con una tarjeta llamada madre encargada del intercambio de los componentes. Otro de los mm, podría decirse factores que ha revolucionado la informática viene siendo el internet, ya que con esta comunidades grandes se ha convertido en una herramienta muy importante para lo que es la humanidad, ya que a través de ella y a través de sus distintos navegadores se puede acceder a información rápida para una investigación más que nada. Y con ese, pues prácticamente toda la red, y con solo tener una computadora, pues está conectado con todas las demás personas en el mundo. Y uno de los componentes de lo que es el internet es la nube, en la cual de diferentes compañías, de la que sea la nube, es un tipo de memoria en el cual se pueden almacenar todo tipo de información, ya sea escrita, formatos, programas, imágenes, y quedarse guardadas sin necesidad de que esté en la computadora y teniendo acceso a ella a través del internet. Y por último, en este video pues vamos a hablar sobre el procesamiento de la información en los puntos que ya se había dado al principio del video, como es la entrada, el procesamiento de la información y la salida, y los diferentes componentes que la computadora maneja y cómo funcionan estos. Como principal punto, el sistema de entrada es aquella que recopila y guarda todo aquello de los datos que sean introducidos en la computadora, como puede ser el cargar, como cuando los profesores cargan la calificación o los alumnos envían un correo o escriben un correo y lo dejan en la computadora. Toda aquella información que sea subida o escrita, introducida a través de la computadora, se le conoce como entrada. Y el procesamiento, como a grandes rasgos, se podría decir que es el procesamiento de la información. Involucra todo aquello que sea la información útil, por lo general en forma de documentos o reportes. Y la salida es todo aquello que use o para lo que se usa la finalidad de la información subida, como puede ser el almacenamiento definitivo de la información, para guardar en la memoria de la computadora o en la nube, y todo aquello que sea útil a largo plazo. Como últimos puntos vamos a abordar los tipos de memorias y la finalidad que éstas usan y llevan dentro de las computadoras y el sistema de cómputo o la informática.
Como primer punto, pues vamos a abordar lo que es la memoria RAM. La memoria RAM memoria o random, es un tipo de memoria que procesa la información que en ese momento se está utilizando o que en ese momento el usuario está ejecutando, como podría ser el escribir un texto, ver un video en YouTube o aquellos personas que se dedican o les gusta el área de los videojuegos. Toda aquella información que se va procesando, que se va visualizando en la computadora al instante, hace uso de la memoria RAM. Por segundo punto, la memoria caché es un tipo de memoria que se ubica entre el procesador RAM y el procesador del ordenador. Acelera el intercambio de datos. Este tipo de memoria suele pasar desapercibida para el usuario corriente. Hace que los procesos del ordenador se ejecuten mucho más rápido. De esta forma evita, por ejemplo, el procesador que tenga que esperar el tamaño de memoria caché y está organizada por niveles y es mucho menor que la RAM. Y por último tenemos la memoria ROM. La memoria ROM es una memoria que solo sirve de lectura, donde los datos se leen y se usan, pero no se modifican. El nódulo de memoria ROM es un ordenador que permanece incluso hasta cuando la computadora se apaga. Así la memoria ROM residen datos clave para el equipo y se trata de todas las instrucciones que el ordenador necesita para empezar a funcionar, lo que conoce como BIOS o instrucciones de inicio. También ahí afirmar que el equipo, es decir, todas las instrucciones que controlan los circuitos electrónicos. Un punto que me faltó mencionar es el disco duro o discos externos. Eh, el disco duro o discos externos es un dispositivo en el cual toda la información recabada a través de archivos, programas y todo aquello que el usuario haga en su computadora será guardada de manera en el cual será almacenado como trabajos, programas, archivos, PDFs, Word y todo aquello que se ha creado en la computadora. A partir de ahora vamos a hablar del segundo tema que elegimos, parte del equipo 1, que sería el embarazo en la adolescencia. Bueno, el embarazo de la adolescencia es el embarazo en el cual se introduce a partir de la iniciación de la edad fértil y en el cual ni la mente ni el cuerpo están preparados para para luchar con cierta situación. El embarazo de la adolescencia, según la OMS, es de 19 años para abajo, inicio de la pubertad o inicio del sistema fértil de la mujer. Causas que generan el embarazo en la adolescencia es tener relaciones sexuales sin protección y uso inadecuado de anticonceptivos si es el caso. Y uno de los factores más importantes por el cual es el embarazo en la adolescencia podría ser el uso, la desinformación que tienen los jóvenes conforme al tema. El no hablar con sus eh, familiares o tutores a cargo, el no tener información hace que ellos tomen malas decisiones y terminen en un embarazo adolescente. Al igual que en no ser orientados por los mismos tutores. Una de las consecuencias más comunes del embarazo adolescente podría ser el, la, el aborto, que esto trae consecuencia
tanto para el adolescente pues como para el producto, mayormente pues para la persona que lleva a cabo eh, el proceso de fertilidad. El tener un aborto a cierta edad pues fuese una complicación muy fuerte para clínicamente para la persona, lo cual lo puede llegar a llevar hasta la muerte. Bueno, en México hay miles de jóvenes a causa de desinformación sobre este tipo de temas, como lo es la planificación familiar y el uso de métodos de planificación, eh, pues se ven en esta situación tan difícil como es el embarazo adolescente, en el cual pues varios factores y problemas pueden causar, ¿no? Como desde problemas en la familia, problemas con la vida propia del adolescente, lo que podría llevar a dejar de estudiar, este problemas psicológicos y un mal concepto de la vida. El embarazo adolescente quiere decir que ellos no están preparados ni física ni mentalmente para atender esta situación y tampoco económicamente porque ya ellos no se pueden hacer cargo de una nueva vida, podría decirse, ya que en la mentalidad de un joven pues eh, no tiene la madurez para afrontar esto. A partir de ahora pues le voy a decir uno de los puntos por los cuales se puede prevenir el embarazo adolescente, como puede ser el ofrecimiento de programas de concientización y el uso de temas de concientización dentro de las escuelas, el fomento de la educación sexual integral, la sensibilidad, eh, sensibilizar a las familias sobre la educación sexual en casa, promover el comportamiento de el empoderamiento de las mujeres, impulsar programas de salud pública y difundir y ofrecer métodos anticonceptivos que vendría siendo lo más común. No solo es ofrecer y, 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 y promover los métodos, sino es este enseñarles a utilizarles correctamente los métodos anticonceptivos, como viene siendo el condón, las pastillas hormonales, las pastillas de emergencia y dispositivos que pueden llevar como lo que es este el DIU. Y dentro de esta investigación pues quiero hacer un énfasis a lo que viene siendo este que las mujeres vayan a- con un médico especialista ginecólogo para el chequeo continuo, como es el Papá Nicolau a partir de la primera relación sexual. Uno de los métodos anticonceptivos más comunes y de fácil acceso que se pueden encontrar en cualquier centro de salud, pues viene siendo el condón masculino, que es un método de barrera y de fácil utilización. Este es gratuito para todas las personas. Este, pues como comentario final, el embarazo adolescente no solo deriva en el adolescente, sino también deriva en la familia, en la educación sexual que se lleva en la familia y en las escuelas, en la orientación
hacia los adolescentes en el uso de los métodos anticonceptivos y el correcto uso de estos. Eh, la prevención del embarazo adolescente no solo es del adolescente, sino también de la familia y de la educación que llevan los jóvenes. Hay que tomar en cuenta el uso de programas y de concientización que podemos tomar para evitar que en México pues haya menos de este tipo de, de consecuencias hacia los jóvenes. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.